Bienvenidos a una historia más desde las sombras. Este día les contaré la historia, la leyenda de la mulata de Córdoba. Sucedió hace mucho tiempo, en Córdoba, Veracruz, provincia de la Nueva España, cuando el mundo se iluminaba con velas, en tiempos de ignorancia y de temor, tiempos de la Santa Inquisición. En ese entonces, tener la piel morena o ser muy moreno era un estigma. Los naturales de estas tierras y los esclavos traídos de África eran considerados seres sin alma, bestias de carga a las que había que educar. No tenían derechos y eran mal vistos por la sociedad. Pero entre morenos y africanos no existía esos prejuicios. Víctimas de la discriminación se encontraron compartiendo el mismo dolor, costumbres, música y amor. Y de ese amor entre razas nació la mulata de Córdoba, una hermosa niña con sonrisa de ángel y unos ojos que hechizaban. Esa niña creció y se convirtió en una bella mujer llamada Soledad. Aunque era muy hermosa, Soledad tuvo la desgracia de nacer mulata. Su piel no era morena ni negra, era radiante, y haciendo honor a su nombre, era solitaria y misteriosa. Siempre la acompañaban un perfume con olor a frutas. Un día era mango, otro piña o coco, o simplemente aromas a fresas tropicales. Huérfana por circunstancias del destino, nunca pasó desapercibida entre los vecinos, a quienes les gustaba inventar historias sobre su persona. Los hombres juraban que la mulata Soledad era buenísima para sanar enfermedades incurables o para leer tu suerte con las caracolas de mar. Las mujeres casaderas aseguraban que ella tenía el poder para hacer que sus novios les pidieran matrimonio. La belleza de la mulata despertaba pasiones también en los hombres casados, y sus mujeres, celosas por esta circunstancia, esparcían el rumor de que ella sabía de embrujos, magia y encantamientos, y no dudaban que les hubiera dado toloache o que les hubiera puesto chupamirto a sus bobos maridos. Se decía que si pasabas en la noche por su casa, podías observar extrañas luces fantasmales de espíritus que acudían a su llamado. Pronto se corrió el rumor por todo el pueblo y más allá de este, que la mulata de Córdoba tenía un pacto con el diablo. ¡Ay, qué bonito es volar! Algunos aseguraban que por las noches de luna volaba sobre los tejados, haciendo cantos en lenguas extrañas. Y también era buena cristiana. Todos los domingos se le veía en misa, y fue precisamente ahí donde comenzó su desgracia. Un día domingo, el alcalde de Córdoba la vio en la iglesia y quedó cautivado de la belleza de la mulata. Ya había escuchado rumores de ella y sobre sus extraños poderes, incluso sobre el supuesto pacto que había hecho con el diablo. Pero él creía que solo se trataba de supersticiones del pueblo. El alcalde trató de conquistarla y le dedicó sus más bellas palabras, pero a Soledad no le interesaban los romances, y mucho menos con un señor tan entrado en años. El alcalde, poco acostumbrado a los desaires y a ser despreciado por las mujeres, y sobre todo por una de tan poco valor como lo era una mulata, sintió que su orgullo había sido burlado y despreciado. Para vengarse, el alcalde utilizó a su favor aquellos rumores que el pueblo pregonaba en contra de Soledad. Acudió con las autoridades del Santo Oficio y la acusó de haberlo embrujado.
Debido a los muchos rumores sobre los poderes de hechicera de la mulata, la apresaron de inmediato. La trasladaron sobre una carreta descubierta para que todo el pueblo la viera y le expresara su odio. Custodiada por soldados de la Santa Inquisición, fue encerrada en las frías mazmorras de la prisión de San Juan de Ulúa. Se le acusó de practicar magia negra y de invocar a los poderes de las tinieblas, de ser novia del diablo y de burlarse de la religión. Mucha gente le debía favores a la mulata. Ayudó en el nacimiento de la mayoría de los bebés del pueblo, sanó heridas y produjo remedios para los enfermos, pero ese día nadie la defendió. Las mujeres que envidiaban su belleza testificaron en su contra, contando todos los rumores que habían escuchado sobre ella y alguna que otra historia improvisada. También los curanderos, celosos de sus dones para sanar, la acusaron de bruja y de preparar pócimas mágicas con ayuda de la magia negra. La Santa Inquisición, escandalizada, declaró culpable de brujería a la mulata y fue condenada a ser quemada viva en leña verde. En el pueblo existía cierto gozoso morbo con aquella noticia. No tanto por venir de la mulata, sino porque por fin podrían verla usando sus poderes mágicos, librándose del castigo y castigando a los de la Inquisición. Cuando la mulata se encontró en la fría cárcel, ella les pidió a los celadores una cobija para taparse el frío, pero ellos burlones le arrojaron solo un pedazo de carbón y le dijeron: «Usa tu magia y produce fuego para calentarte». La mulata, al ver esto, solo le sonrió, tomó el carbón y se puso a dibujar en la pared. Al principio parecían solo rayones, luego fue tomando la forma de un barco. Curiosos, los celadores observaban aquello que la mulata hacía y se turnaban para poder bajar al calabozo y observar los nuevos detalles del dibujo. Pasaban los días y el boceto del barco se transformó en un dibujo tan realista que parecía que en cualquier momento saldría navegando de ese lugar. La noche previa a la ejecución, cayó un terrible aguacero en la ciudad de Córdoba. En sus rondines, el celador de turno no dejaba de observar a la mulata y a su hermoso barco. El celador de esa noche, a veces le parecía que ella entraba y salía de su dibujo como si fuera una especie de barco mágico. Al final se convenció que todo era un juego de su mente y que esto sea producido por las luces y sombras de aquellos relámpagos que producían esa gran tormenta. Cuando terminó de llover, las calles estaban inundadas y el calabozo empapado por tanta gotera. Y de pronto, Soledad comenzó a sentirse inquieta, pues sabía que el momento había llegado. Mientras tanto, el celador dormitaba muy a gusto en su esquina. La mulata lo despertó. «¡Hey, carcelero! Quiero hacerte una pregunta». ¿Quién es? Eres tú. ¿Qué se te ofrece? Mira mi dibujo. ¿Qué crees que le hace falta a mi barco? Yo creo que le hace falta el agua de mar. Así como esta, y movió sus manos. La mulata hizo unos pases mágicos y el agua que se había colado por la tormenta se levantó y se juntó, formando el mar en la pared de aquel dibujo. Y ahora, celador, dime, ¿qué le hace falta a mi barco? No sé, déjame ver. Nada, lo único que le hace falta es navegar. Entonces, mira cómo navega. Como por arte de magia,
La mulata subió las escaleras del barco y se mezcló con el dibujo de la pared. Ahora ya solo había un dibujo con un tripulante a bordo. El celador no lo podía creer. Se talló los ojos y volvió a observar, y ya no había rastro de Soledad. Empezó a darse un fenómeno extraño. El agua que se colaba por la ventana, por las goteras y por algunas paredes alcanzó de pronto el dibujo y comenzó a navegar este barco hasta perderse, mientras que la mulata le decía adiós con la mano, hasta perderse en la penumbra de la noche y convertirse en una estrella. Muerto de miedo, el celador se desmayó. Cuando despertó, la celda estaba vacía y el dibujo se había borrado. Nunca supo el celador si lo había soñado o si en verdad la mulata se había metido al barco para escapar del calabozo. En ese pueblo se murmuraba que algunos habitantes habían presenciado un pequeño barco que navegaba entre la lluvia y se alejaba hasta perderse de vista. La chula tiene un encanto felino, cuerpo mulato divino, 16 años de edad. Y dicen que es mitad santo de mente, que es diferente a la gente, se ríe del que dirán. Comentan, ay, por favor, mire usted. Murmuran, ay, por favor, fíjese. La chula da cada cual su poquito, le habla al oído bajito, sabe cómo enamorar. La chula tiene un encanto felino, cuerpo mulato divino, 16 años de edad. Y dicen que es mitad santo de mente, que es diferente a la gente y se ríe del que dirán.